Relatos orales de mujeres rurales. 51. Infancia. No, yo me acuerdo que sí jugaba, el niño Dios me traía maquinita de moler, la licuadorcita, entonces sí jugaba. Pues yo creo que me tocó desde muy chiquita, no sé, uno aprende así como de improviso, porque como eran tantos hermanos, hombres, entonces yo era la única mujer, entonces sería por eso que aprendí tan fácil a ayudarle a mamá en las labores de la casa. Sí, yo me acuerdo mucho de lavar como pisos, como que lavar ropa. El fogón de leña, pues que cocinábamos mucho en leña. Entonces sí aprendimos como a desempeñar las labores de la casa ligero. Pues en la familia, no sé, lo que les tocaba a ellos era mucho garitear, traer la leña, hacer las labores del campo. Pero así como que, pues allá en la casa sí salieron dos hermanos muy buenos para la cocina, pero los otros no. O sea, que es que eso como que, yo no sé, si es que viendo que aprenden o les nace, o por ejemplo mamá también era una persona que se mantenía muy enferma, entonces de por sí como que hasta ellos mismos les tocaba meterse en hacer a la cocina. ¿Cómo la castigaban? Con correazos o chanclazos. Bueno, la primaria sí fue en la vereda. La primaria de primero a quinto me iba con mis hermanos. Recuerdo yo que no era con uniforme, pero sí no, me acuerdo yo que tenía como 3 falditas, una azul, rosada, y así pues intercalaba. Y éramos muchos los vecinos, entonces nos íbamos de la misma edad a estudiar con mis hermanos. La primaria. La secundaria sí fue acá en la zona urbana. Aquí ya yo soy egresada de la promoción de 1995. Entonces yo viajaba desde la vereda y también viví en varias partes. Sería decir que para aquel estudio, pues para las mujeres, o sea, eso había mucho, digamos que machismo, así que no era necesario, pues que, por ejemplo, como por decir, decían en lo mío, que mamá enferma y nosotros estudiando, que en vez de tenerla pues allá ayudando, porque en esas familias de ahora años, siempre la mamá nunca se dejaba sola, sino que el último hijo o hija le tocaba quedarse con ellos. Entonces, ahí ya fue cambiando como un poquito pues el pensamiento, pero muchos decían que para qué estudio. Los ponían era a trabajar. Un señor tenía como 6 o 5 hijas y a todas le enseñó a ordeñar, arrancaban papas. Era con ellas para todas partes y nada de eso. Sí, es lo mismo que hombre o mujer accedan al bachillerato y a la primaria. Porque no es tanto, no solo por el grado, sino que porque aprenden a leer, a escribir, la educación es muy importante y la persona se forma. Y ya de ahí es donde surge la carrera que sea, para lo que descubren el talento que ellos tienen para una carrera más adelante. Sí, nos gustó estudiar, pues mamá en la parte de ella ha sido muy artística, entonces hacían representaciones en la escuela, entonces nosotros no, siempre fuimos muy constantes en el estudio, no perdíamos año, éramos muy sobresalientes, participamos en las ferias de la ciencia, yo no sé, muy sobresalientes todos. Matrimonio. A los 26 años. Bueno, me casé bueno, yo me casé en el 2000. No, este muchacho, el esposo mío actual, le lo llevó mi hermano a la casa, entonces ahí fue donde lo conocí, ellos llegaron a vivir ahí cerca y ya empezamos a charlar. Mi papá falleció en el 94 y empezamos a charlar del 94 en adelante. Charlamos como 7 años y ya en el 2000 nos casamos. Uno como que no, uno siempre era antes que no veía como uno no era pensando pues que para casarse. Uno era tranquilo como en la casa y estuvimos trabajando y ya en el 2001 nace pues ya quedo esperando la primera niña o nace. Y sí, muy dedicada al hogar. Maternidad. Ya en el 2000, el 2001, 2000 al 2001, ya había, pues, o sea, uno le hacían la prueba de embarazo en sangre. Entonces, no, eso son cosas como que se dan del matrimonio. O sea, es como cuando dicen que cuando en ese tiempo decían que era una suerte, usted no sabe si puede tener familia o no. Entonces, esas son bendiciones de Dios. En ningún momento es planeado. Uno se cuida del sereno, bueno, uno sí se levantaba, pues no se demoraba tanto como las de ahora años, pero sí se cuidaba uno del sereno y le gustaba, y se comían los alimentos del mismo día, que no se comían alimentos trasnochados. Y acostumbrábamos a hacernos los baños
el último día que para... Y también recomendaban mucho la gallina pues criolla, de esa gallina viejita, para volver a coger fuerzas. ¿Sí? Los baños se hacen con 7 ramas calientes, que son la ruda, la ruda, sí, son 7. Eso es, sí, se mejoran los nombres. Altamisa, ruda, altamisa. Son 7 calientes y uno se baña con ellas, toma chocolate caliente con galletas. Se le promociona a las ducales con quesito. Rutina. Yo me levanto todos los días 4:30 de la mañana o hay veces a las 4 de la mañana. La hora de despachar a mi esposo. Los lunes, por ejemplo, yo salgo para la fresa, entonces despacho y a las 6:15, como no tengo que despachar sino al esposo, entonces mismo salgo para la fresa, que es ahí cerquita. Trabajo 2 o 3 horas, ya regreso y ya sigo con los oficios de la casa. También si tengo alguna reunión, salir para la reunión, porque en este momento soy la actual presidenta de la vereda, entonces tenemos siempre como muchas actividades. En todo momento uno va a estar tranquilo en la casa y no puede estar porque tiene una reunión o así. También estoy en el proyecto de cercanos, entonces todos los días del 1 al 22 de cada mes hay que hacer actividades para llenar el informe. O sea que hay que planear y salir, o si hay una actividad, pues el mismo día también se puede aprovechar esa actividad. Ya sí, siempre es haciendo el oficio. En intermedio se puede sembrar jardín, se sube donde los vecinos a hacer un mandado, eso se hace también en el día. Se hacen llamadas, se sube, ya no hay que traer leña, ya no hay que... Primero sí teníamos pues muchos cultivos y trabajamos pues la papa, entonces ya en esa parte del trabajo está muy mermado. Ya es todo lo de la casa. También a ver qué me guste hacer, así como, pues no, uno a veces se sienta como a ver media hora un programa de televisión. Entonces, si hay tiempo, si no, no. Ya por las noches, ya hacer la comida, recibirlos a todos. Los martes despacho a mi hija para la presa, al esposo para el trabajo. Y yo ya sí el martes estoy en la casa. Pero eso por lo regular siempre tenemos todas muchas actividades, entonces yo soy despachándolos, que mi hija sale los lunes para la universidad al mediodía, entonces hay que despacharla, que los sábados y los domingos estudia, entonces me levanto a las 5, ya la despacho, y entonces es organizándole lo de ellas, y ya por la tarde, a ellos les gusta ver el desafío, a mí no me gusta, entonces yo ya llego por ahí 7:30, ya me estoy acostando. Conflicto armado. A nosotros nos tocó desplazamiento forzado, pues nos fuimos en el 2001, cuando estaba en el 2000 que me casé prácticamente, en mayo 20, fue que ya en septiembre nosotros nos fuimos a vivir para Valleferito Peña, entonces en mayo 20 nos casamos. Y en diciembre llegó toda esa gente para ese sector de allá donde Maldonado, entonces sí nos tocó mucho con ellos, pero sí, inclusive una vez guardaron cosas en el chifonier, entraron y guardaron. Entonces era pues muy peligroso. Nos tocó ver lo de... Éramos con miedo porque nosotros cuidábamos un ganado. Y que es que saliéramos a ponerle cuidado, que es que a una vaca, yo estaba embarazada, que saliéramos a la mamá, que es que a ponerle cuidado, que es que a una vaca que iba a criar, iba a parir en esa noche. Cuando eso por ahí, eso de frente, uno era arriesgando la vida porque disparos de frente a frente. Pero gracias a Dios pues no nos pasó nada. Nos tocó también cuando llegaban con todo ese ganado extraño, todos esos cebúes carniceros, y los mataban y se los comían. No sé si algunas veces nos llegaron a regalar, eso era para ellos. También hubo una revolución muy grande por ese lado, porque era lo de, nos tocó bombas, uno iba por el camino y pusieron bombas, nos tocó lo de las placas, que cambiaban las placas a los carros, nos tocó todo eso. Lavarles, cocinarles no. Pues eran formales, pero eso era, y en una casita abajo mantenía gente secuestrada. Eso era muy horrible. Pero entonces ya se perdió la paz, ya por ejemplo para volver casi a la casa, ya fue muy difícil, ya no volvimos a andar de noche, ya eso, tanta inseguridad. Llegaban con ella y entonces se lavaba, yo no sé, ya casi no me acuerdo, pero sí nos tocó lavar. Ser una mujer campesina. Sí, yo sí me siento orgullosa de ser una mujer del campo. Yo soy de las que vengo acá al pueblo y siempre estoy pensando que para regresarme. Sí, nos ha gustado mucho las labores del campo, todo lo que sea agricultura nos gusta. El jardín también, respirar el aire fresco, el escuchar el canto fresco de las mañanas de los pájaros.
valoramos mucho el campo, la tranquilidad, mejor dicho, es única. Este relato hace parte del proyecto La construcción y representación de la identidad femenina en la Unión Antioquia. Relatos orales de mujeres rurales.